Era una tarde abrasadora de verano en el pequeño pueblo de Almagro, en la provincia de Ciudad Real. El sol caía implacable y el calor parecía pegarse a la piel como una segunda capa, esa que no se puede quitar ni con abanicos ni con el mejor aire acondicionado. Ana, agotada después de un largo día de trabajo en la panadería familiar, abrió la puerta de su casa arrastrando los pies pesadamente. El sudor le empapaba la espalda y los brazos, y todo lo que deseaba era un momento de tranquilidad y un baño que le devolviera la vida. El aire estaba denso incluso en el interior de la vivienda antigua, con sus paredes encaladas y vigas de madera oscura, pero al menos había sombra y silencio. Tiró su bolso sobre el sofá sin mucho cuidado y se quitó las sandalias de cuero que le quedaron pequeñas después de caminar todo el día, dejando escapar un suspiro de alivio. En la casa no quedaba nadie, su familia había salido temprano a la feria del pueblo, y Ana, por fin, tenía la casa solo para ella. Con paso lento, cogió su toalla blanca de algodón, gruesa y mullida, y se dirigió al baño. La cortina de la ducha colgaba torcida, con manchas de humedad que empezaban a aparecer en las esquinas, un claro signo de que necesitaba una limpieza urgente. Esto lo arreglo ahora, murmuró para sí mientras tiraba de la cortina, dejando que cayera hecha un bulto en el suelo. La música suave de una lista de canciones relajantes comenzó a sonar en el altavoz que había dejado encendido en el salón. Ana abrió el grifo de la ducha, regulando la temperatura hasta que el agua estaba tibia, justo en el punto para no asustar a la piel cansada, se metió bajo el chorro y cerró los ojos, sintiendo como la tensión del día se disolvía poco a poco. El vapor llenaba el pequeño baño, haciendo que todo pareciera envuelto en una nube de calma. No pensó en cerrar la puerta con llave, ¿para qué, si estaba sola, verdad? Pero justo en ese momento, mientras enjabonaba el cabello, un ruido leve la hizo abrir los ojos de golpe. En la puerta del baño, una figura apareció entre la niebla del vapor. Ana parpadeó, incrédula, y reconoció a Carlos, su amigo de la infancia y vecino, que nunca se había molestado en llamar antes de entrar. «Carlos», exclamó, sorprendida. Él levantó las manos en señal de paz, con una sonrisa tímida y algo avergonzada. «Perdona, Ana, no sabía que estabas en casa», dijo, con la voz un poco nerviosa. «Solo venía a buscar un libro que dejé aquí». Dio un paso atrás, intentando no parecer demasiado intruso. Ana, aún envuelta en la toalla que se le pegaba ligeramente al cuerpo, trató de disimular su rubor y el desconcierto. «No pasa nada», respondió, con una sonrisa que no pudo evitar. Había algo en su mirada, una mezcla de respeto y humor, que la hizo sentirse menos incómoda. Cuando salió del baño, todavía con el pelo goteando, lo encontró sentado en el sofá, hojeando un libro antiguo que Ana recordaba haber visto en la estantería de la sala. Él levantó la vista y le dedicó una sonrisa tranquila, esa que siempre la hacía sentir como en casa. «Bueno, ahora podemos fingir que esto nunca pasó», bromeó Ana, intentando sonar casual. Carlos rió con esa facilidad que tenía para aliviar cualquier tensión y replicó: «O puede ser solo otra historia para contar en la próxima fiesta del pueblo». Ella se sonrojó, pensando en lo absurdo de la situación, y se dirigió a la cocina para coger una botella de agua. «Gracias por venir, aunque sea para romper mi paz», dijo, medio en broma, medio en serio. Él se encogió de hombros, mirando a Ana con una mezcla de complicidad y ternura. «No podía dejar que te aburrieras sola, mujer. Al menos así traigo un poco de caos a tu tranquila tarde». Ambos rieron, y de repente, el ambiente se volvió más ligero, más íntimo. Ana notó que, a pesar del calor, un escalofrío recorría su espalda, esa sensación que no se puede explicar pero que sabe que algo está cambiando. Carlos le preguntó qué planes tenía para la noche. «Nada especial, solo descansar, disfrutar de un poco de silencio», respondió Ana, encogiéndose de hombros. «Es raro tener la casa para mí sola, pues ya ves, no por mucho tiempo», dijo él, con una sonrisa pícara. «Pero si quieres, me voy y te dejo tu paz». Ella lo miró, sorprendida por su propia respuesta. «Quédate, pero prométeme que no me vas a asustar otra vez». Él rió, aquella risa fácil y contagiosa que siempre la hacía sentir segura. «Prometido, o al menos lo intentaré». Se sentaron juntos en el sofá, el espacio entre ellos más pequeño de lo habitual. Carlos encendió la televisión y empezó a pasar los canales sin encontrar nada interesante. «No hay nada bueno», se quejó, dejando el mando a un lado. Ana miró el libro que él había dejado y murmuró: «Quizá haya algo en ese libro». Carlos levantó la vista y la miró fijamente, con una expresión pensativa, como si guardara preguntas sin responder.
De vez en cuando, sus ojos se encontraban y un pequeño escalofrío recorría a Ana, una mezcla de nervios y emoción que no había sentido en mucho tiempo. Es curioso, dijo Carlos cerrando el libro de golpe. Nunca estamos solos por mucho tiempo. Siempre hay alguien o algo pasando, pero hoy se siente distinto. Ana repitió la palabra con un suspiro, como si quisiera retener ese momento para siempre. Carlos se inclinó un poco hacia ella, apoyando el brazo en el respaldo del sofá, acortando la distancia. ¿Todavía tienes esa sonrisa tonta?, preguntó con un brillo travieso en los ojos. Ana intentó reír, pero solo consiguió un susurro. Sí, y no sé por qué, quizá yo tampoco, dijo él, con una sonrisa que le quitaba el aire. Ella sintió como el corazón le latía con fuerza, y en ese instante decidió que no había vuelta atrás. Carlos se acercó lentamente, y sus labios se encontraron en un beso suave, casi tímido, que fue ganando intensidad al compás de sus sentimientos. El sofá parecía pequeño para contener tanta emoción, y el calor de la tarde se mezclaba con la electricidad que ahora fluía entre ellos. Carlos la miró a los ojos, con una mezcla de admiración y ternura. «¿Sabes cuánto me afectas?», susurró, con voz ronca. Ana sonrió, sintiendo como sus mejillas ardían de nuevo. «Yo tampoco esperaba esto». «¿No parece un error?», preguntó él con una sonrisa pícara. «No, para nada», respondió ella, segura, mientras el mundo fuera de aquella casa desaparecía. Mientras se abrazaban, Ana sintió que el tiempo se detenía, que aquel momento era solo para ellos dos. La luz anaranjada del atardecer se colaba por la ventana, pintando todo con tonos cálidos y suaves, como un cuadro que nadie más podría entender. Pero justo cuando parecía que nada podría romper esa magia, un sonido extraño llegó desde la calle, un ruido que ninguno de los dos pudo identificar, pero que dejó el aire cargado de una tensión nueva, una sombra que prometía que aquella tarde no había terminado de revelar todos sus secretos. La noche había caído sobre Almagro, y la Plaza Mayor, con sus faroles de hierro forjado, se iluminaba con una luz tenue que se reflejaba en las piedras centenarias de sus edificios. Dentro de la casa de Ana, el ambiente había cambiado. La calidez del día se había disipado, dando paso a una atmósfera cargada de misterio y expectación. Ana y Carlos seguían sentados en el sofá, todavía cerca el uno del otro, pero ahora sus miradas no buscaban la complicidad ni la ternura del atardecer. Había algo en el aire que los hacía estar alerta, como si el silencio de la casa guardara secretos que esperaban ser descubiertos. Ana, envuelta aún en la toalla, se levantó para cerrar las ventanas que daban al patio trasero. La brisa fresca había empezado a colarse, trayendo consigo un aroma a tierra mojada que contrastaba con el calor sofocante del día. Mientras cerraba la última ventana, escuchó un leve crujido proveniente de la cocina, que estaba justo al lado del salón. «¿Escuchaste eso?», preguntó, volviendo la cabeza hacia Carlos, que parecía igual de desconcertado. Él negó con la cabeza, pero sus ojos se estrecharon, intentando enfocar mejor en la oscuridad de la habitación contigua. «Probablemente sea el gato de la vecina, o alguna rama golpeando el cristal», sugirió, aunque su voz tenía un tono poco convincente. Ana no estaba tan segura. Se acercó al pasillo que llevaba a la cocina, con pasos silenciosos, y encendió la luz. Todo estaba en orden, pero sobre la encimera había una nota doblada, escrita con una letra que no era la suya ni la de Carlos. Sin pensarlo dos veces, la cogió y la leyó en voz baja. «Sabes demasiado, Ana. No confíes en nadie». Un escalofrío le recorrió la espalda. Carlos se levantó rápidamente, frunciendo el ceño. «¿Qué significa esto?». «¿Quién podría haber dejado esa nota aquí?». Ana dobló la hoja con cuidado y la guardó en el bolsillo de su bata. «No lo sé, pero no me gusta nada». «Esto ya no es solo una tarde cualquiera». Carlos, intentando mantener la calma, se acercó a ella y tomó su mano con firmeza. «Vamos a investigar, pero con cuidado. No vamos a dejar que esto nos asuste». Ana asintió, aunque en el fondo sentía que algo mucho más grande se estaba gestando, algo que los podía sobrepasar. La tensión entre ellos se mezcló con una extraña electricidad que hacía que cada pequeño roce pareciera una descarga. De repente, un fuerte golpe resonó desde la puerta principal. Ambos se miraron, paralizados por un instante. Nadie esperaba visitas a esa hora, y menos con aquella tormenta de emociones recién despertada entre ellos. Carlos se acercó con cautela, y al abrir la puerta encontró a un hombre mayor, con el rostro arrugado y la mirada profunda, vestido con una chaqueta gastada y un sombrero de ala ancha. Sin mediar palabra, el hombre extendió hacia Ana un sobre amarillo,
manchado y arrugado. Esto es para ti, dijo con voz grave y pausada. Pero ten cuidado con lo que haces con él. Ana tomó el sobre, sintiendo el peso de algo desconocido que la llenaba de inquietud. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes dónde vivo? El hombre no respondió. Se limitó a asentar con la cabeza, un gesto que parecía contener siglos de secretos, y luego desapareció en la oscuridad de la calle, dejando tras de sí un silencio aún más pesado que antes. Ana cerró la puerta lentamente y volvió al salón, donde Carlos le esperaba con la mirada fija en ella. Abrió el sobre con manos temblorosas, y dentro encontró una fotografía antigua, en blanco y negro, que mostraba una casa muy parecida a la suya, pero con detalles que no terminaban de encajar. En la parte posterior de la fotografía, una frase estaba escrita con tinta azul: lo que crees conocer es solo la superficie. Ana levantó la mirada, encontrando en los ojos de Carlos la misma mezcla de miedo y determinación que ella sentía. Tenemos que ir a ese lugar, dijo con voz firme. Carlos asintió. Y descubrir qué es lo que oculta. La noche se cerraba sobre Almagro, y mientras la tormenta comenzaba a golpear contra las ventanas, Ana y Carlos sabían que lo que empezó como una tarde cualquiera, se había convertido en el inicio de un misterio que cambiaría sus vidas para siempre. Pero en la oscuridad, detrás de las cortinas, una sombra los observaba, silenciosa y paciente, esperando el momento justo para actuar. La lluvia había empezado a caer con fuerza sobre el tejado de la casa de Ana. Sus gotas golpeaban las tejas rojizas como si quisieran contar secretos olvidados. Dentro, la luz cálida de una lámpara de sobremesa iluminaba tenuemente el salón, donde Ana y Carlos seguían absortos en la fotografía antigua que acababan de descubrir. Ana, con el cabello todavía húmedo de su ducha, llevaba una bata de seda color marfil que se ceñía a su figura con una delicada insinuación, dejando entrever la curva de su cuello y el suave contorno de sus hombros. Sus pies descalzos descansaban sobre la alfombra persa, mientras sus dedos acariciaban la superficie rugosa de la foto. Carlos, a su lado, vestido con una camisa azul de lino y unos vaqueros gastados, tenía el ceño fruncido, intentando descifrar el mensaje oculto entre las sombras del blanco y negro. ¿Has visto bien esa ventana? No parece normal, como si algo estuviera oculto detrás, comentó Carlos, señalando con el dedo índice una esquina de la casa en la imagen. Ana asintió, pero su mente iba más allá de la fotografía. ¿Y la frase? Lo que crees conocer es solo la superficie. ¿Crees que esto tiene que ver con mi familia? Con la casa, Carlos la miró, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y preocupación. Puede que sí. Las casas viejas guardan historias, algunas buenas, otras, no tanto. Ana suspiró, sintiendo el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. Mañana iremos a ese lugar. Quiero saber qué secretos esconde. Carlos sonrió, aunque con un dejo de nerviosismo. No estamos solos en esto, Ana. Lo haremos juntos. La tormenta afuera se intensificó, y el sonido de los truenos les recordó que el tiempo apremiaba. Sin embargo, antes de que pudieran planear los detalles, el teléfono sonó. Ana se levantó rápidamente y atendió, pero nadie respondió del otro lado. Solo un susurro, un eco apenas audible que decía: cuidado. Ana colgó, el corazón latiendo con fuerza. Carlos le pasó un vaso de agua y se acercó para abrazarla, transmitiéndole calma. En ese instante, la puerta del armario se abrió lentamente, aunque no había nadie cerca. Un escalofrío recorrió la espalda de Ana. ¿Viste eso?, preguntó en voz baja. Carlos asintió, levantándose para mirar dentro del armario. Nada. Seguro que fue un reflejo o el viento, pero Ana no estaba convencida. Algo en la casa estaba cambiando, y no era solo la tormenta. Pasaron las horas y, finalmente, ambos decidieron descansar. Ana se retiró a su habitación, donde se puso un camisón de algodón blanco, ligero y fresco, con encajes delicados en el escote que dejaban entrever apenas la piel. Se recostó en la cama, pero el sueño no llegaba. Cerró los ojos y recordó la mirada del hombre que les había entregado el sobre, una mezcla de advertencia y urgencia que no podía ignorar. Al día siguiente, el cielo seguía encapotado, pero la lluvia había cesado. Ana y Carlos se prepararon para la expedición. Ella eligió un vestido de lino azul claro, ceñido en la cintura por un cinturón de cuero fino, combinado con unas sandalias de tacón bajo que dejaban sus tobillos al descubierto. Llevaba un collar sencillo de plata, un regalo de su madre, que parecía brillar con la luz tenue de la mañana. Carlos, por su parte,
Optó por una chaqueta de cuero marrón y unos pantalones oscuros, con botas resistentes para caminar por terrenos difíciles. Antes de salir, Ana miró una última vez la casa, sintiendo una mezcla de nostalgia y determinación. El viaje los llevó a un caserío abandonado a las afueras de Villanueva de los Infantes, un lugar envuelto en leyendas y susurros entre los lugareños. La casa de la fotografía era real, pero ahora estaba cubierta de enredaderas y el paso del tiempo había borrado muchas de sus características originales. Mientras se acercaban, Ana notó cómo el viento movía las ramas secas de los árboles, creando sombras que parecían danzar a su alrededor. «¿Te das cuenta de lo extraño que es todo esto?», dijo en voz baja. Carlos asintió, encendiendo una linterna que iluminó la entrada principal. La puerta estaba entreabierta, como invitándolos a entrar. Al cruzar el umbral, un olor a humedad y madera podrida les golpeó el rostro. Las paredes estaban cubiertas de polvo y telarañas, y el suelo crujía bajo sus pies. En el centro de la sala, una mesa de madera vieja conservaba un libro grueso, con la tapa de cuero gastada y sin título visible. Ana se acercó lentamente y abrió el libro. Las páginas amarillentas estaban llenas de anotaciones, dibujos y símbolos que no entendía, pero que parecían guardar un mensaje oculto. «Esto es más grande de lo que pensábamos», susurró Carlos, observando cada detalle con atención. De repente, un ruido seco resonó en el piso superior. Ambos se miraron con rapidez, y sin pensarlo, comenzaron a subir las escaleras de madera, que crujían y temblaban bajo su peso. En el último peldaño, una sombra fugaz cruzó por el pasillo, demasiado rápida para distinguir detalles, pero suficiente para hacer que el corazón de Ana se acelerara. «No estamos solos», murmuró, con la voz temblorosa. Carlos asintió, sujetando la linterna con fuerza. «Tenemos que seguir, aunque no sepamos qué nos espera». Mientras avanzaban, una puerta al final del pasillo estaba entreabierta, dejando escapar una luz débil y parpadeante. Con cada paso, la tensión crecía, y el misterio se espesaba como la niebla que comenzaba a colarse por las rendijas. Ana estuvo a punto de retroceder, pero algo en su interior la impulsó hacia adelante, hacia lo desconocido, y en ese instante, una voz susurrante, apenas audible, recorrió la estancia. «No debiste venir». La puerta se cerró de golpe detrás de ellos, dejándolos atrapados en la oscuridad más absoluta. Las tablas del suelo temblaron bajo los pies de Ana y Carlos, mientras la oscuridad cerraba su abrazo a su alrededor. La puerta que se había cerrado de golpe les privaba de la luz parpadeante que había guiado sus pasos, y solo podían escuchar sus propias respiraciones aceleradas, mezcladas con el eco lejano de sus movimientos. El aire estaba frío, denso, impregnado de un olor a humedad y madera vieja que parecía susurrar secretos de tiempos olvidados. Ana intentó encender la linterna que Carlos sostenía, pero ésta parpadeó y se apagó, sumiéndolos en una penumbra casi absoluta. «Maldita Sil», murmuró Carlos, intentando no mostrar su nerviosismo. «Parece que la casa no quiere que estemos aquí». Ella asintió, apretando la mano de Carlos con fuerza, como buscando una ancla en medio de aquel mar de sombras. «Tenemos que encontrar otra fuente de luz. No podemos quedarnos aquí a oscuras». Avanzaron con cuidado, sus dedos rozando las paredes carcomidas, tratando de orientarse. Los muebles viejos, cubiertos de polvo y telas de araña, emergían de la oscuridad como fantasmas silenciosos, y cada crujido hacía que sus corazones latieran con fuerza. De repente, un destello azulado iluminó fugazmente el pasillo, como un relámpago interno, y Ana vio, justo en el extremo del corredor, una figura vestida con un abrigo largo y oscuro, que desapareció en un suspiro. «¿Viste eso?», preguntó con voz temblorosa. Carlos tragó saliva y asintió. «Sí, y no me gusta nada». Con un movimiento decidido, Ana buscó en su bolso y sacó un pequeño mechero, encendiendo una llama que proyectó sombras danzantes en las paredes. La luz temblorosa les permitió avanzar unos pasos más, hasta llegar a una puerta entreabierta, de la que emanaba un leve resplandor. «Debe ser la habitación donde estaba la luz», dijo Carlos, empujando la puerta con cuidado. Dentro, una vieja lámpara de aceite iluminaba un escritorio cubierto de papeles amarillentos y un mapa que parecía medieval. Sobre el mapa, un objeto metálico brillaba bajo la luz, una llave antigua, con grabados intrincados que la hacían parecer un tesoro. Ana la tomó entre sus dedos, sintiendo el frío del metal y la textura de cada detalle tallado. Esto es importante», dijo, mirando a Carlos. Él asintió, percatándose de que la tensión comenzaba a transformarse en una mezcla de fascinación y determinación. «Tenemos que salir de aquí y estudiar esto bien». Pero justo cuando Ana guardaba la llave en su bolso, un ruido seco retumbó detrás de ellos.
Se giraron rápidamente y vieron que la puerta por donde habían entrado se había cerrado sola. Carlos intentó abrirla, pero estaba cerrada con llave, o al menos algo bloqueaba su apertura. Otra vez, suspiró Ana, con una mezcla de frustración y miedo. Entonces, desde la esquina más oscura de la habitación, una silueta comenzó a tomar forma. Era un hombre mayor, con barba canosa y ojos penetrantes, vestido con ropas que parecían sacadas de otra época. Su mirada se posó en ellos con una intensidad que helaba la sangre. ¿Quiénes sois y qué buscáis en esta casa?, preguntó con voz grave, que resonó como un eco en las paredes. Ana se adelantó un poco, tratando de mantener la calma. Solo queremos entender. Encontramos una foto y una nota que nos trajeron aquí. No queremos molestar. El hombre los estudió unos segundos más, y luego suspiró, relajando su postura. Esta casa guarda secretos que no son para cualquiera. Pero parece que el destino os ha traído hasta aquí. Carlos intercambió una mirada con Ana, sorprendidos por el cambio en el tono del hombre. Si queréis saber la verdad, continuó el anciano, debéis estar dispuestos a enfrentarla, sin miedo. Pero cuidado, algunas verdades pueden cambiarlo todo. Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, mientras la lámpara de aceite parpadeaba, como si el tiempo mismo temblara en aquel instante. ¿Por qué nosotros?, preguntó con voz baja. Porque sois parte de esta historia, aunque aún no lo sepáis, respondió el hombre, señalando con la mano hacia el mapa sobre la mesa. Lo que creéis conocer es solo la superficie, Ana. Y la llave que has encontrado abrirá puertas que ni siquiera imagináis. En ese momento, un golpe seco resonó en la habitación contigua, seguido de un susurro apenas audible. No regreséis. La mirada del anciano se volvió grave. El pasado no descansa. Y vosotros habéis despertado algo que debería permanecer dormido. Ana y Carlos se miraron, conscientes de que lo que habían comenzado no tenía vuelta atrás. Afuera, la tormenta seguía azotando la casa, y en la oscuridad más profunda, una presencia invisible sonreía satisfecha, esperando el desenlace de un juego que apenas comenzaba. El eco del susurro resonó en los oídos de Ana y Carlos, envolviéndolos en una atmósfera cargada de misterio y peligro. La tormenta seguía azotando el caserío abandonado, y cada trueno que retumbaba parecía marcar el ritmo acelerado de sus corazones. La llave antigua descansaba en la palma de Ana, fría y pesada, como si contuviera el peso de siglos de secretos. El anciano, que hasta entonces había permanecido en silencio, se acercó lentamente al mapa extendido sobre la mesa. Sus dedos arrugados y temblorosos señalaron un punto marcado con tinta roja, un símbolo desconocido que parecía una estrella de 8 puntas rodeada de inscripciones en latín. Esto, dijo con voz grave, es el centro de todo. La fuente de lo que habéis despertado. La casa de vuestros antepasados, pero también el lugar donde descansan los secretos que podrían cambiarlo todo. Ana inclinó la cabeza, tratando de asimilar aquella información. ¿Nuestros antepasados? ¿A qué te refieres? ¿Por qué yo? ¿Qué secretos? El anciano suspiró, mirando fijamente a ambos. Vuestros linajes están entrelazados con historias que muchos quisieron enterrar. La casa en la foto no es solo una vivienda. Es un símbolo, un vínculo con algo más grande, algo que ha permanecido oculto durante generaciones. Carlos frunció el ceño, cruzando los brazos. ¿Y qué es exactamente eso? ¿Qué hay en esa casa? El anciano negó con la cabeza, con una sonrisa triste. Eso, joven, solo lo descubriréis vosotros, pero debéis estar preparados para lo que encontréis. Porque el conocimiento puede ser una bendición o una maldición. Una ráfaga de viento sacudió las ventanas, haciendo que las velas parpadearan violentamente y proyectaran sombras inquietantes en las paredes. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero también una determinación nueva, una fuerza que parecía surgir desde lo más profundo de su ser. Estamos listos, dijo con voz firme. No podemos dejar que el miedo nos detenga. El anciano asintió lentamente. Entonces escuchad bien. Mañana al amanecer, debéis ir al lugar señalado en el mapa. Solo entonces entenderéis la verdad. Pero os advierto, no estáis solos. Hay fuerzas que vigilan y que no dudarán en proteger sus secretos. Carlos miró hacia la puerta, como si esperara que la sombra que habían visto antes apareciera de nuevo. ¿Quiénes son esas fuerzas? ¿Qué quieren? El anciano se encogió de hombros. Eso es algo que tendréis que descubrir vosotros mismos. De repente, un crujido seco resonó detrás de ellos.
Ana y Carlos se giraron justo a tiempo para ver cómo una figura oscura desaparecía por una puerta lateral, dejando tras de sí un aire frío y la sensación de que el juego apenas comenzaba. Ana apretó la llave en su mano, sintiendo que aquel objeto era mucho más que un simple trozo de metal. Era la llave de un misterio, de un pasado y quizás de un futuro incierto. Cuando salieron del caserío, la tormenta había cesado, y el cielo comenzaba a clarear con los primeros rayos de sol. Pero en sus corazones, la tormenta apenas comenzaba. Mientras se alejaban, Ana lanzó una última mirada hacia la casa, sintiendo que algo invisible los observaba desde las sombras, una presencia que sabía que el verdadero desafío estaba por llegar, y en la distancia, entre las ruinas de otra vieja construcción, una figura encapuchada sonrió con malicia y murmuró: «Han abierto la puerta, y ahora nada podrá detener lo que viene».